Muchas gracias, ingeniero Pérez. Avanzamos y Panamá está llamado a convertirse en un actor energético regional. Escuchemos al señor Miguel Bolinaga, presidente de AES Panamá, con su exposición Panamá como hub energético. Ventajas para el país. Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso. ¿Quiere el micrófono? Sí. Gracias. Si yo prefiero utilizar este micrófono, me es mucho más fácil, menos distante con ustedes. Primero que todo, Orlando, muchísimas gracias por la invitación. Aprecio muchísimo que nosotros aquí en AES podamos contar un poco cómo vemos la transformación energética y todo lo que tiene que ver como un hub energético aquí en Panamá. Y energético no hablo únicamente de energía, sino también de electricidad, sino también hablo de gas que podamos ver, ¿no? Segundo, yo también conté una infidencia, así como la contó Javier, que llegó con lentes y sin lentes, ahora tiene. Yo llegué con pelo en el 2013, hoy no tengo pelo también, quiero decirlo, ¿no? Para hacer lo mismo, ¿no? Y es verídico, y eso porque es un sector que es bastante movido y bastante jalado de los pelos, ¿no? Fíjense, AES rápidamente, yo no voy a pasar mucho por aquí. Efectivamente, uno de los antecesores se refirió a esto: hidroeólico, gas natural y solar, tenemos nosotros. Dato curioso, por lo menos el 20%, 25%, que no lo sabe todo el mundo, de nuestra generación va para grandes clientes. Grandes clientes de todo tipo, o sea, que no va para distribuidoras, que es un punto rápidamente que hay que ver. Tenemos todo esto, ponemos Gatún acá, aunque Gatún somos socios minoritarios, no cuenta para nosotros porque no tenemos ninguna injerencia sobre Gatún. Y otro dato importante, el mercado eléctrico panameño nace con 4 empresas de generadora, y justamente para evitar que se tenga el 100%, como se hace en todas partes del mundo cuando se busca una privatización. Posteriormente estas 4, a la fecha de hoy, 26 años después, hay 68 empresas generadoras, 72 empresas generadoras compitiendo todo el mundo. Me alegra, Nanit, que no es generador, pero que tiene 10 años en el mercado acá, que estabas diciendo, ¿no? O sea, que has crecido desde el año 15 a la fecha. O sea, que has crecido, mucho antes. Ok, que viene creciendo. Y hay más de 30 proyectos en construcción. Entonces, eso hace que sea mucho más robusto y mucho más transparente y mucho más cómodo lo que es el sector eléctrico aquí en Panamá. Para poder entrar acerca, y esta la han visto ustedes, yo creo que algunos de ustedes la han visto, y van a ver algunas láminas ya actualizadas, pero que ya las presenté en otra oportunidad. Para poder hablar verdaderamente de una transición, de una interconexión, un hub, que existe un hub en un país, primero tenemos que resolver los problemas internos que tenemos nosotros. O sea, Colombia, Ecuador, todos estos países que tienen estos problemas de sequía que hubo, el mismo Costa Rica, no puede estar hablando de hub cuando tiene este problema que está acá. Vamos a ver cómo está Panamá con respecto a esto. Rápidamente, alta dependencia. ¿Por qué ocurre esto? Alta dependencia de generación hidráulica. Nosotros empezamos aquí un 70%. Hoy está mucho más variado. Baja capacidad firme por salida de fósiles. Ecuador agarró y dijo, cero fósil. Y ahí está pasando trabajo. Demanda, para que sepan, en Ecuador, dentro de 18 meses, todos los industriales tienen que desconectarse de la red por ley presidencial. Todos los industriales tienen que desconectarse de la red por ley presidencial. Demanda en constante crecimiento, una demanda constante. Colombia se venía moviendo, pero muy, muy rápido. No aquí. Aquí nosotros estamos creciendo con la demanda natural. Las distribuidoras están creciendo con una demanda bastante baja en cuanto a la cantidad de clientes, por lo menos Moisés me estaba informando eso ahorita, y es más o menos alrededor del 2.5%, para que pueda soportar una tarifa adecuada a lo que ellos presentan con toda la tecnología que muestra Sebastián. Automáticamente tiene que crecer más clientes, porque eso es como se diluye toda la tarifa, en la base de la demanda, o en base, depende de la metodología, o en base a la cantidad de clientes que están en ese denominador.
parque térmico obsoleto e indisponible y poca interconexión eléctrica. Si hubiera habido en el año 2023 interconexión eléctrica entre Panamá y Colombia, quizás hubiéramos podido mandar energía para allá. Aunque no, porque nosotros pasamos de casualidad y lo vamos a ver ahorita. No es verdad que estamos suficientes con energía y potencia ahorita. Vamos a verlo. Ok, mercado eléctrico panameño. Aquí vamos a ver una de las cosas que siempre digo de hablar del mercado eléctrico panameño, y lo mencionó Roberto, es que el mercado eléctrico panameño ha sido exitoso, y creo que todos hemos hablado acá de ese tema. O sea, el mercado eléctrico panameño en total tiene 12.000 millones de dólares enterrados aquí. Que verle la figura de 12.000 millones de dólares. Pero vean cómo viene creciendo de esto que está acá, que nada más era distribuidora y era generadora, y cómo se empieza a mover hasta la fecha que tenemos hoy aquí. AES tiene 3.4 billones de dólares invertidos. Y aquí en esta flechita que tengo yo aquí roja, y más adelante lo vamos a ver con el precio spot, es cuando todo el mundo, o años antes, poquitico antes, empieza a hacer mini hidros, muy positiva, pero empiezan a hacer mini hidros porque están contando con cierto precio en el spot. El precio del spot cae y empieza a haber problemas para muchas empresas. Entonces eso hay que también analizarlo. ¿Cómo hacemos para proteger a esas empresas que en un momento dado invirtieron, pero a costa del cliente? No, hay que buscar otro mecanismo, porque no puede ser a costa del cliente. A costa de que aquí no es un supermercado que el cliente va a escoger energía, no. No, eso no es así. Aquí el cliente va a buscar precio y calidad. Ok, entonces fíjense, viene esto así de esta forma. Ahora, pero vean esto, en el año 2000, esto es lo que se tenía en tipo combustible. Una matriz extremadamente inmadura, una matriz, lo he comentado, donde lo que teníamos era diésel, bunker e hidro. Pero lo que se generaban eran 2.000, 4.000 gigawatt hora al año. Era suficiente. Pero empieza todo a cambiar. Aquí año sequía y todavía no hay problema. Yo puedo hablar quizás de aquí en adelante, cuando estuve aquí, de aquí en adelante para allá. Y aquí a nosotros nos pasó un año seco, no tan seco como el 23, el 19, perdón, y no tan seco como el 23, que el 23 ha sido el peor. Ha sido el peor. Pero ¿qué sucede con esto? Hoy en día, aquí hubo racionamiento. No voy a comentar el racionamiento que hubo en aquella época, pero todos sabemos que hubo racionamiento. Aquí no hubo racionamiento. Y aquí tampoco hubo racionamiento. Aquí inclusive nos llamaron al país a ver si se podía mandar energía para Colombia, para Ecuador, para Costa Rica, para El Salvador, en esa fecha que está en el 23. Cuando hubo una sequía mayor, SP100 es que es seco, ese año es seco completamente seco. Entonces, y aquí voy dándole un poquitico cómo viene la evolución de capacidad instalada. Aquí igual tenemos, ayer otro era energía, por cierto, 13.000 gigawatt hora. Yo creo que este año vamos a estar cerrando alrededor, y las historias quizás pueden decir mejor, pero puede estar alrededor de unos 13.750, por ahí, más o menos. O sea, vamos a empezar a rondar ya, subir los 14.000, el otro año 15.000, y lo que estamos creciendo es 3.5 la demanda. Eso es lo que está creciendo, 3.5, no más que eso. Pero aquí les pongo que la política energética nacional, la actual, la que está, habla de mayor fuerza en renovables, planta eólica offshore, hidrógeno verde, muy buena la presentación de Nani aquí con el tema de hidrógeno verde, gas natural, habla de etanol, amoníaco, y aquí se los comenté la vez pasada también, estamos hablando de que esta energía tiene que soportar tren, cuarto puente, crecimiento natural, desarrollo, puertos, turismo, interconexiones, todo lo que esperamos, los 12.000 millones que están en la calle en construcción, que esperamos que se presenten ese crecimiento. ¿Será 3%, 3.5% o será 4%, será 5%? No lo sabemos. Nadie adivina eso, nadie tiene adivina. O sea, podemos hacer las proyecciones, pero no sabemos. Fíjense esto, ¿qué nos queda aquí de esto? Diésel
y búnker. Y viene bajando poco a poco, pero tenemos que ser muy inteligentes del sector eléctrico en decir cuándo debe salir. Porque no nos podemos acelerar en sacar máquinas que se necesitan. Yo no puedo decretar eso. Entonces, y además quiero ser un hub energético. Pues yo desde aquí quiero ser hub energético. Quiero mandar a Costa Rica, quiero mandar el CIEPA, quiero mandar para todas partes. Pero fíjense, aquí han reducido. Aquí vemos el gas, como está en 1051, y seguramente va a seguir, va a bajar. Puede haber algunas conversiones, esto y otro, pero va a haber un momento que el gas, vamos a tener a lo mejor otro tipo de combustible, sea hidrógeno, sea sostenible solar con baterías que ya está, pero volando y las baterías han bajado, lo que sea, alguna tecnología que no conocemos, y ¿cuál va a ser la que va a ir bajando? Esta que está aquí. Y quizás esta va a ser cada vez más difícil porque va a haber más presión en el agua para la población. Entonces tenemos que ver cómo se va a hacer ahí, va creciendo, pero va a haber. Y eso es lo que toma las decisiones. Aquí decíamos que teníamos potencia suficiente. Potencia suficiente. En el 23 estuvimos a punto de que hubiera ahorro energético. Lo que pasa es que el pico de demanda no coincidió en el momento donde menos agua teníamos. Porque fue el 30 de agosto del 2023, que fueron 2.235 megavatios. Si hubiera sido en otro momento, hubiera habido. Ahora se separa. ¿Se separa por qué? Por más solar y por la entrada de Gatún. Pero si damos un crecimiento de que todos los años aquí necesitamos 110, 115, 120 megas, esto desaparece en 4 años. 4 años, estamos listos. Por eso que también una cuestión de Roberto, que él decía, el tema de las licitaciones, si aquí hubiéramos disparado las licitaciones en un momento dado, esto seguiría creciendo. Y por eso que hay que disparar licitaciones donde todo el mundo compita, las 68 empresas más todas las que vengan por fuera. Y quien apuesta es el mejor precio. El mejor precio, como en todas partes del mundo. Aquí pusieron un ejemplo de dos sitios. California. California es el mercado más abierto que puede existir en el mundo. Hay control. Para que no exista, hay supervisión. Que no vayan a colocar precios, porque ahí fue donde ocurrió lo de Enro, que lo de Enro fue básicamente problemas más éticos, porque controlaban todo, y problemas de datos financieros, más que cualquier otra cosa. Pero, importante, se fue Enro y los hierros quedaron. O sea, no es que se bajan los hierros quedaron y todavía hoy en día están generando. Ok, entonces fíjense, esto tenemos que seguir creciéndolo. Y hay que ver licitaciones, que todo el mundo participe. A mí, AES, por ejemplo, me cuesta llegarle a los solares hoy en día. Me cuesta llegarle. Aquí hay un compañero que quiero mucho, que pone mejores precios que yo, y a mí me cuesta llegarle a ese precio. Eso es competencia. Para yo poder llegarle, tengo que cambiar mi esquema. Porque si no, no voy a ganar. No voy a ganar. Pero sigamos. Fíjense esto es lo siguiente. Aquí estamos hablando de la evolución del precio spot. En el año 2014, el año seco, como les dije, vean cómo baja automáticamente. Dos cosas. Bajó el petróleo, pero hubo unas licitaciones. Y aquí empezó a hacer pruebas Colón, y veces pruebas Colón, pero se empieza a consumir esos 381 megavatios a precio bajo, se empiezan a consumir. No empiezan a cubrirse. Aquí hubieran lanzado una licitación, hubiera otra, no va a salir. Lo que pasa es que pensábamos que Martano se iba a hacer, pensábamos que Gatún se iba a hacer, y pensábamos que Coal Power se iba a hacer. Pero teníamos en el mercado, se tenía en el mercado esas 3 plantas que si las hubieran hecho y hubiéramos hecho una licitación, hubiera habido una sobrecontratación. ¿Y quién esa sobrecontratación? ¿Quién la paga? El cliente final. Entonces no es fácil tomar decisiones cuando tú tienes, oye, tengo 3 atrás, ¿qué va a pasar con esta? Hago una licitación, tenía que hacerlo obligatorio. Y si Martano hubiera hecho la planta, tú hubieras tenido doble contratación ahí en ese momento, en algún momento dado, y era peor.
Entonces, menos mal que ya, para bien o para mal, se limpió eso. Y ahora hay que licitación y todo el mundo junto. Porque queremos ser, y yo eso lo voy a hablar, que haya la interconexión, que haya todo esto para poder crecer como país y poder darle energía inclusive a otros países. Aquí el mercado subió, pero vean esto que está acá. Por primera vez, en un año como este donde tenemos 13.000 gigawatt hora al año, podemos decir que el precio spot podría cerrar este año en esto. ¿Qué significa esto? Que cualquier competidor puede venir y decir, yo me arriesgo a una planta solar 24 horas al día y cuando no dé sol en la noche, yo me voy con el spot, con un gran cliente, con que sea, o yo me arriesgo a participar en esta curva y mi dinero va a estar asegurado porque el spot está abajo. Y esa es la única forma de bajar aquí, en la China y en todas partes, la tarifa. Eso es así. Lo que no podemos perder es el impulso ahora, que viene aquí el precio bajo. Que para nosotros es este que está aquí. ¿Y por qué el precio bajo viene acá? Bueno, parte porque esto todavía está a este precio, pero quien marca precio ahora es Gatún, donde logró un contrato de gas extremadamente bueno por 15 años, 20 años. 20 años, que se arrepiente todavía ahorita total de habernos dado. Entonces, eso hay que verlo también. Después, el tema de la tarifa. Vean cómo la tarifa, como viene normal y viene, es el subsidio. Subsidio aquí se dio un subsidio bastante, se lo comenté en la reunión pasada, donde estuvo aquí el subsidio. Esto fue el subsidio que fue cuando fueron los 800 megawatt hora que dieron acá, que dio el presidente Cortizo por la pandemia. Él viene subiendo. Vean la presión, cómo la distribución, la generación ha venido acá, pero más o menos se mantiene con un porcentaje en los últimos tiempos, 125, 121, 102, 126, 133, 133. La distribución, y no le echo la culpa a la distribución porque es un negocio bien complejo y es lo que le estoy diciendo, que no hay base y al no haber base le cuesta más hacer todo lo que decía Sebastián. Es difícil si no sube la demanda y es difícil, hay cosas que lo ayudan por los costos y es difícil porque el número de clientes es bajo. Pero vean esta parte. Entonces, esto es lo que paga el gobierno, que es una decisión de gobierno para poder, subsidiar. Importante. Yo creo que todos lo sabemos. No es verdad que la tarifa es la más cara del mundo. No es verdad que la tarifa es la más cara de toda Centroamérica. No es verdad. No está ahí en el medio. En algunos casos un poco más arriba, en otros casos más económica, dependiendo del tipo de demanda donde esté. Ok. Aquí, nada más una proyección, arriba más o menos en tipo de generación como la tenemos, cómo está la generación acumulada por el tipo hidro. Fíjense, esto va a subir ahora, porque estamos en pleno, esto fue hasta junio, estamos en pleno invierno, estamos entrando, esta es la capacidad fina, pero lo que importante es esto, que cuando en enero, o en febrero, o en marzo, o en abril, o en mayo, o en junio, hayamos tenido precio del spot por debajo de 100. ¿Cuándo? ¿Y quién se beneficia de eso? El cliente final, porque las próximas licitaciones van a ir a esos precios, van a ir a precios marcados un poquito más arriba porque se arriesgan. Estoy de acuerdo que no se ponga ningún techo en el precio, sino que sea libre, pero es una decisión regulatoria que quieran poner. Pero adicionalmente el generador, vuelvo y repito, porque el generador dice, wow, cuando yo voy a sacar una máquina para hacerle mantenimiento, a este precio yo voy a comprar. A ese precio de comprar energía. También hablando del tema de la potencia que es suficiente, no es verdad tampoco porque es muy complejo comprar potencia. Los generadores cuando sacamos una máquina para ir a comprar potencia, no la encuentras en cualquier lado. Es complejísimo comprar potencia. No es que llega cualquier generador, no. No existe eso. Entonces hay carencia de potencia. Pero fíjense, interconexión Panamá-Colombia o cualquier interconexión. Colombia y Panamá sellan histórico acuerdo para reconectar sus redes eléctricas. Así funcionará. Otro es Centroamérica, los beneficios. Aquí Panamá exportará hasta la planta de AES Colón, exportará
en el 25 ante la crisis de gas natural. Hemos enviado más de 25 opciones de compra de gas para Colombia. Colombia sufre por alza de precio del gas después de atravesar décadas, 2 décadas sin hallazgo de reservas importantes de. Entonces todo el mundo pensaba, no, Ecopetrol tiene gas para todo el mundo, para dar. Se presenta igual. Tenemos 65% de energía hidroeléctrica, 70%. El día que no llueva, no vamos a tener energía hidroeléctrica. Entonces hay que pensar que vamos a sacar. Pero de todas maneras, busquemos a ver qué tan robusto estamos. Está el CIEPAC, yo no voy a leer esta parte aquí porque no creo que sea lo importante estar leyéndolo, cómo son las características, pero indudablemente yo creo en las interconexiones. Y creo en las interconexiones no solamente para ayudar a otro país, sino también para revisar, para Taúno también aquí tener en el país. Porque puede suceder que yo de Guatemala traiga energía y sea más barata para acá en un momento dado. O puede suceder que en Colombia mandemos energía o energía me mande a mi Colombia cualquier planta que tengamos allá o que se tenga a cualquier lado. Eso sucede. El mercado dinámico, extremadamente dinámico. Mandamos para allá, mandamos para acá. Yo tengo un equipo que está sentado aquí y El Salvador tiene un equipo de nosotros, igual que todas las empresas generadoras, que está viendo la oportunidad de comprar energía más barata para traerla o la energía más barata para llevarla. Está todo el tiempo haciendo eso. Y eso se beneficia el consumidor final y el generador que invirtió dinero acá. Y en el tema de gas, ya está la penúltima, aquí hay soluciones de generación eléctrica, transporte, comercial e industrial, bunkering, distribución regional. Y desde aquí, y nosotros tenemos una planta acá, tú puedes atender todos estos mercados, puedes atenderlos sin ningún problema. Y no es un sueño, porque lo podemos ver aquí cómo está creciendo. Aquí podemos ver cómo Tropigas Natural, distribuidor de gas natural, nuestro cliente aquí, que está por este lado, ICSA, que ya funciona con gas natural en el 21, pero en el 21 también mandamos los primeros isocontenedores a Ecuador. Y en el 22, primer cliente industrial aquí, Molpasa. Y en el 22 también aquí tuvimos exportación para Ecopetrol, gas natural. A Ecopetrol, imagínense ustedes. Y por aquí en marzo, gas natural, vehicular, hicimos una prueba con Mi Bus. Ahora ese Mi Bus no va a ser Mi Bus, sino vamos a tener esos 2 autobuses con otro cliente. Y aquí nuevamente va a entrar ahorita, o entró primera vez, tercer punto de generación aislado, IPSA. Gas natural, conectadito ahí, sí, sin ningún problema. Que el día de mañana, hoy, sea mejor batería con solar, sí, es verdad. Pero la solución hoy, a lo que se tenía caro con un poco más caro con diésel, a lo que estamos hablando con gas, es mejor. Y eso es transición energética. Como conclusiones, una transición energética responsable es aquella que desplaza sus combustibles, va desplazándolos de forma escalonada, permitiendo una plataforma sólida y estable. Segundo, la viabilidad climática y el crecimiento acelerado de energías renovables representan retos, y esos retos son fundamentales para avanzar hacia un hub regional. Tiene unos retos enormes. Tercero, Panamá cuenta con un sector eléctrico robusto y maduro. Yo llegué tarde aquí. Ya yo cogí este país para vivir, yo en el 2013. Pero ante el 2013 tiene muchísima historia que sembró todo para que esto sucediera. Entonces cuando yo a veces me impresionó que el sector eléctrico de Panamá es un sector eléctrico robusto. Sector eléctrico de 12.000 millones de dólares para 4 millones de habitantes. Eso no es fácil decirlo. La eficiencia y ahorro energético, yo creo que aquí tenemos que hacer, porque a medida que tengamos más eficiencia energética y ahorro energético, vamos a tener mejores precios y vamos a tener la oportunidad de poder ser aún más un hub energético y poder mandar energía para otras partes. Licitaciones abiertas y competitivas para mayor eficiencia y mejores precios. Yo no me acuerdo si tú lo dijiste o lo dijo aquí. Todo el mundo compita con todo el mundo.
Cero restricciones. Cero restricciones. Eso es la verdad. Y no es agarrar y decir, no, es que hay que proteger. No. ¿Por quién protege a los demás que han invertido? No es verdad. Y por último, el sector eléctrico panameño está preparado para acompañar el crecimiento económico del país y de la región en los próximos 7 a 10 años. ¿Cómo se llama? En la SED hay una cantidad de solicitudes de licencia para nuevas plantas. Una cantidad enorme. La otra me comentaban de TESA, va a ser una subestación, no sé cuál es. Y esa subestación está en planificación. Y ya tiene más de 15 solicitudes para conexión de plantas solares. Entonces, ¿dónde está el acaparamiento? ¿Dónde está este tema? Si se sienten inseguros porque hay tantas solicitudes o un crecimiento como está. Yo creo que nosotros tenemos que aprender de lo mejor del mercado a nivel global. Y es como lo estamos haciendo. Supervisión para que no haya problema. Supervisión y regulación para que no haya problema. Muchas gracias. Muchas gracias al licenciado Bolinaga por esta intervención y ya en la recta final de este panel seguimos con la visión operativa del distribuidor. Recibimos con un fuerte aplauso al señor Moisés Cano, representante de ENSA, con su intervención Desafíos y soluciones en la distribución de energía en Panamá. Por favor, démosle un fuerte aplauso. Muy buenas tardes. Es un reto ser el interventor de cierre, cuando todo el mundo está cansado, y más después de estas magistrales presentaciones de nuestros compañeros. Da un poquito de pena, pero bueno, ni modo. Mi segunda presentación de la vida de mi nueva faceta de distribuidor, así que vamos entrando en materia. Primero, para ponernos un poco en contexto de qué es lo que es el sector eléctrico. Sabemos que aquí el público está bien ilustrado, así que saben perfectamente qué es esto. Así que bueno, les voy a compartir una anécdota. Yo llego a distribución hace poco y me recibe nada más y nada menos que la actualización tarifaria. Incluso me tocó dar el foro de tarifas. Entonces, bueno, como buen ingeniero, vamos a hablar de cómo se calculan, cuáles son los métodos y todo. Y me dicen, no, eso no es así. ¿Qué es lo que le interesa a la gente? ¿Cuánto me va a costar la tarifa? Eso es lo que al fin y al cabo les interesa. Entonces, desde la perspectiva del cliente, podemos ver cómo está dividido el sector. El sector de generación es más o menos el 68% de los costos que paga un cliente final en su tarifa y tiene todo lo que tiene que ver con la producción de energía, y tenemos muchas empresas que participan, todos las conocemos. Tenemos Enela, Esgatul, tenemos autogeneración, sistemas aislados y un porcentaje bastante grande de gente. Entonces, luego, el siguiente eslabón de la cadena, tenemos a la transmisión, que representa más o menos el 6% de lo que paga cada usuario en su tarifa. Ahí tenemos a ETESA, un monopolio estatal, redes, servicio completamente regulado. Finalmente, la distribución incluye distribución, comercialización y alumbrado público, que le representa o nos representa a cada uno de nosotros en nuestras casas aproximadamente el 26% de la energía, del costo de la energía. Esto varía más o menos, pero siempre anda más o menos entre esos rangos. Entonces, dentro de la distribuidora, bueno, los compañeros de Naturgy, ENSA, y finalmente el usuario final, que está al final de la cadena, para bien o para mal, es el que paga todo, el que percibe todas las fallas, digamos, de generación, transmisión y distribución, y por lo general su percepción del servicio, digamos, siempre está comprometida. Pero bueno, más o menos eso es lo que es el sector para ponernos en contexto. Nosotros estamos aquí, en la esquinita, en la distribución, y básicamente tenemos una realidad. La realidad del distribuidor es que es un monopolio natural, es un negocio de redes. Nuestra parte de la ecuación es llevar la energía desde que se reciben los puntos de recepción de TESA hasta las casas de los grandes clientes, hasta las residencias o locales de los clientes.
Somos una empresa cuya participación accionaria es 51% de capital privado y 49% del Estado. Al ser un negocio completamente regulado, todos nuestros modelos de ingresos a través de un modelo de revenue cap que limita los ingresos, tenemos una tasa de rentabilidad aprobada, nos comparan contra empresas comparadoras de Estados Unidos principalmente y nos revisan todo lo que es inversión y costos y gastos. La calidad de servicio tiene mínimos regulatorios y hay penalizaciones si tenemos incumplimientos. Y adicionalmente a eso, cuando ya se cumple todo el ciclo, tenemos que aportar a la rentabilidad de nuestros accionistas, en este caso, que el 49% es parte del Estado. Entonces, como ven, somos un negocio que está bastante restringido por todos lados y con base en eso tenemos que hacer nuestras inversiones y todo nuestro trabajo de forma de poder cumplir. Ok, ¿dónde se ven oportunidades? El título de este foro son desafíos, cambios e innovación. ¿Dónde puede haber innovación? ¿Dónde puede haber cambios en un negocio que está 100% regulado, que no puedes implementar muchas cosas más que lo que la ley te permite? Entonces vamos a abordar desde la perspectiva del distribuidor cómo abordamos esos desafíos. La calidad de servicio definitivamente es un desafío. Hay que hacer inversión. Esta inversión tiene que ser viable económicamente para poder, dentro de nuestras limitaciones, poder cumplir con una calidad de servicio adecuada para el cliente. Como empresa regulada, definitivamente el factor regulación es muy importante. Trabajamos de mano a mano con el regulador y confiamos en su expertise y su progreso tecnológico y humano para poder llevar adelante los procesos que se llevan. En cuanto a lo que es los aspectos del mismo sector, todo lo que tiene que ver con la transición energética, energías limpias, nuevos combustibles, menores emisiones, mejor confiabilidad, todo eso son oportunidades de inversión y se están desarrollando. Perdón. Okay. Bien. ¿Cómo abordamos la innovación o cómo abordamos Disculpe. El futuro ya está en proceso. Desde la perspectiva de distribución, ¿cómo lo hacemos? Hay que modernizar la red. Y para ello, disculpen que esto avanza un poquito lento. Bien. Hay que atacar la obsolescencia. Hemos instalado en áreas revertidas, en la zona de Colón, muchas nuevas infraestructuras por efecto de que son infraestructuras que datan desde la construcción del canal y que ya requieren cambios. La geografía, la idiosincrasia y demás hacen necesarias inversiones muy puntuales en esas zonas. Ok, otro tema importante es la capacidad. Hay un dilema, o sea, todas las inversiones son reguladas, toda la rentabilidad también es regulada, entonces hay que decidir, ¿instalamos mayor capacidad o atendemos la demanda? Si instalamos capacidad muy grande, queda ociosa y son costos en exceso que se traslada a la tarifa. Pero si nos vamos por instalaciones muy ajustadas al crecimiento, entonces no nos da un margen de crecimiento. Entonces hay que estar lidiando todos los días con esos aspectos de calidad y eficiencia. Hemos hecho inversiones en el periodo 2022 a 2026, tenemos programadas por más de 260 millones para reforzar lo que es la red en cuanto a lo que se refiere a redundancias y enmallados. En cuanto a robustez, tenemos nuevas instalaciones o nuevas subestaciones que tenemos en proyecto, como la subestación Panamá Norte y la subestación Panamá Este, que en conjunto conllevan una inversión de aproximadamente 30 millones de dólares. En cuanto a la bidireccionalidad, es una realidad que se tiene, los excedentes de autoconsumo se inyectan a la red y para nosotros eso es un aspecto importante porque la red tiene que estar preparada. Una cosa importante que tienen los negocios de transmisión y distribución es que venden capacidad. Esa capacidad debe ser la suficiente para absorber todas las inyecciones o demandas que tengan los clientes en ese momento. Yo no puedo tener un transformador ajustado exactamente a la capacidad que me consumen los clientes o a su capacidad media, si en algún momento su capacidad máxima todos ellos llegaran a consumir a la vez, mi equipo no iba a tener suficiente capacidad. Entonces, por lo tanto, yo tengo que ajustarme a la capacidad mayor de demanda que se tenga en ese momento. Esa capacidad cuesta y por tanto hay que transferir a la tarifa. Eso es algo que a veces se pasa por alto cuando estamos analizando estas cosas. Contingencias. Estamos con proyectos pilotos de almacenamiento en cargas críticas. Ya contamos con dos centros de salud.
uno en Tortí y otro en la ciudad de Colón, que tienen proyectos pilotos de bancos de baterías para cargas críticas conforme a la regulación aprobada por la SEP. En cuanto a sistemas aislados, brindamos un apoyo tangible a la OER y desarrollamos en conjunto con ellos electrificación en sistemas aislados. En cuanto a telecomunicación y seguridad, tenemos un protocolo de ciberseguridad en tecnología operativa para procurar las mejoras en la red. En cuanto a velocidad de respuesta integrada y automatizada, hemos integrado automatismo a la red con el ADMS y los FLISR para instalar equipos que tienen la capacidad de separar y seccionar la red de forma inteligente. Cuando ocurre una falla a lo largo de un circuito, los equipos son lo suficientemente inteligentes con la automatización que tienen, más la coordinación con el centro de despacho, que pueden identificar dónde es la falla, seccionar únicamente esa parte y volver a conectar el resto de la red, para que los usuarios perciban cada vez en menos tiempo las interrupciones. Todo eso aunado o va en línea con la mejora de los niveles de calidad para el cliente. Inteligente, predictiva y predictiva. Definitivamente la generación de información, la gestión de información de alto volumen, inteligencia de negocio y todo lo demás, Big Data y demás, es un activo que hoy en día hay que valorizar y en ENSA lo tomamos muy en serio. Bien, como les mencioné, tenemos 260 millones de dólares en inversión, periodo 2024-2026, y aquí vemos más o menos cómo se ha desarrollado. Pero lo más importante, como les decía, el cliente, tenemos al cliente al final de la cadena, que a mí no me interesa cuánto dinero están invirtiendo ustedes, a mí lo que me interesa es tener luz y que no se me vaya. Entonces, los indicadores de calidad o de confiabilidad son los factores que se toman en cuenta para ver cómo los clientes están percibiendo el servicio. Iniciamos en el 2013 con indicadores un poco fuera de los rangos y ya después del 2015 nos hemos mantenido y estamos cumpliendo con los límites regulatorios. De hecho, en la mayoría de los puntos, casi todas las zonas, ya ENSA cumple con todos los niveles de calidad y así nos hemos mantenido durante los últimos años. Ok, ahora la otra parte, la comercialización, la cara que ve el cliente. La distribuidora es la cara del cliente. De hecho, la mayoría de la gente piensa que todo lo que les llega el recibo se lo lleva a ENSA cuando no es así. Como ustedes pudieron ver en la gráfica inicial, el 68% se le reconoce a generación a los diferentes agentes de mercado a través de los contratos o el mercado ocasional, también el 6% de transmisión y solamente lo que es la parte de distribución es un 20 algo por ciento. Entonces, pero ese cliente, a quien ve, quien le cobra, quien va a donde va a presentar un reclamo es a donde el distribuidor. Entonces, en ese sentido, la parte de comercialización juega un papel muy importante. Bueno, en cuanto a medición inteligente, nosotros le instalamos medidores inteligentes a los clientes con capacidad mayor a 50 kilowatts y la medición inteligente tiene 3 componentes: medición, telecomunicación e información. En cuanto al medidor, la cantidad de información y periodicidad que recogen estos equipos es bastante grande a través de una red inalámbrica tipo Wi-Zoom y con sistemas integradores de información permiten que exista a futuro una autogestión del consumo. Si un cliente puede saber oportunamente cuánto es lo que está consumiendo, porque está medido, él puede tener una capacidad de respuesta. Aquí muchas veces se dice, o era una de los temas que siempre se pensaba en el sector eléctrico, que la demanda eléctrica es inelástica. Por lo tanto, no puede variar independientemente de cuál sea el precio. Eso era un mito y la pandemia en 2020 demostró lo contrario. Claro está, fueron condiciones muy particulares que hicieron que la demanda se contrajera y pasaron muchas cosas no solo en Panamá, sino en el mundo. Pero una de las enseñanzas que quedó de ella es que el cliente llegó a tener tal conciencia de cuál era su consumo que pudo modificar su consumo eléctrico. Entonces ese tema de que la demanda es 100% inelástica ya no es tan cierto. Estas herramientas, como la medición inteligente, un app que el cliente puede tener donde está viendo en tiempo real cuál es su consumo, le van a dar las herramientas para que él pueda tomar decisiones. Y esas decisiones al final se van a traducir en ahorro. Por eso es tan importante este aspecto. En cuanto a la experiencia del usuario, ENSA tiene presencia tanto en persona como en digital para que el cliente pueda acceder a nosotros por cualquiera de los canales que considere o que le sea más conveniente. Mientras hay gente que prefiere ir a las agencias y ver que el trámite está fluyendo físicamente, hay otros que prefieren por simplicidad y comodidad, con un solo aparato, entonces hacer todos sus trámites. Bien, capacidad de inyección, tenemos la bidireccionalidad y transparencia en la tarifa.
eso también es importante, la medición, la data. Esto es crítico y fundamental para todos los desarrollos tecnológicos que se den en el sector. La venta de carga vehicular, ya ENSA cuenta con electrolineras, estamos desde 2024 en proceso pues, para su implementación y en 2025 esperamos tenerlas para consumo del público. Otro tema importante son los servicios auxiliares que generalmente pues, se veían como una limitante, hoy en día es un habilitador y tenemos aspectos como las plantas o las baterías, como estas para cargas críticas, tenemos todo el tema de la movilidad eléctrica y la gestión de demanda. Okay, aquí podemos ver una vista de un centro de atención típico de ENSA. Contamos con 23 centros de atención a nivel de nuestra zona de concesión. Ya recientemente inauguramos el de Betania, que está ahí diagonal a Villa de las Fuentes, donde prestamos servicios para los clientes. Esa es la cara que se ve, en la cara física. En la cara virtual, contamos con una oficina virtual y que pueden ver en nuestra página web y también con un app, donde ya el 58% de nuestros clientes cuentan con el app y del 2023 hacia la fecha se ha incrementado en 200% el volumen de transacciones. La medición inteligente, aquí pueden ver cómo ha crecido desde el 2015 con 2.500 aproximadamente medidores AMI instalados al cierre de 2024 con casi 145.000 medidores AMI. La meta es llegar a mucho más y que toda la red pueda tener esta cobertura. El 20% de los clientes ya cuenta con ellos y un 59% del consumo. Estos medidores permiten, como mencionó también la presentación anterior, la capacidad para cortes remotos, reconexión remota y medir la calidad de la energía. Ya no es necesario que alguien vaya específicamente a hacer una labor de desconexión o reconexión para que entonces se pueda llevar a cabo. La red de comunicaciones, toda esa data se baja a un data lake que nos permite poder hacer análisis y presentar mejor información. Por último, para el 2025, lo que tenemos es llegar a que las herramientas que se tengan digitalmente sean mucho más completas y que el cliente pueda hacer una autogestión en el aplicativo. Pueda ver su consumo, si tienes medidor inteligente puedes ver incluso cuál ha sido tu consumo de días anteriores y todo lo que es el proceso de facturación va a ser mucho más rápido. Alumbrado público. Este es otros aspectos importantes porque es lo que la gente ve en la calle. ¿Cuándo nos recordamos todas las luces amarillas que siempre veíamos por la ciudad que daban una iluminación que, según estudiosos, dicen que la luz amarilla da mejores definiciones que la luz blanca a las formas y demás en el tiempo? Pero lo cierto es que la calidad de iluminación era un poco baja. Estamos reemplazando todas esas luminarias por un plan de reposición en LED que llevamos actualmente una cobertura de 43.7% y esperamos para final de año cumplir con un 60% de cobertura. Esta instalación conlleva una inversión de aproximadamente $11.2 millones y tiene las ventajas de que mejora la percepción de seguridad pública, ofrece un 75% más de iluminación en la vía pública y reduce anualmente 209 toneladas de CO2. Conlleva también un mantenimiento correctivo y preventivo y amplía en las vías interurbanas y demás áreas la iluminación que tenemos. No me ayuda el puntero. A ver si me pasó uno. No. Bien. ¿Qué esperamos a futuro? ¿O qué es lo que tenemos ya en proceso? Bueno, tenemos una meta. En 2028 viene el proceso de renovación de las concesiones. Están las constantes adecuaciones al marco legal, que hay que hacerlo. El sistema es dinámico y por ende va cambiando en el tiempo. Esperamos y tenemos una gestión regulatoria que es cada vez más proactiva, así que eso nos ayuda. Está el tema de la comercialización, el rol de distribución y comercialización desarrollado de forma separada, que es una de las aspiraciones de las posibles modificaciones en la ley, que dicho sea de paso ya en varias ocasiones se ha evaluado, pero digamos no se ha concretado, pero es algo que a futuro es casi imparable de que se va a dar, así como muchas otras cosas como el autoconsumo, que se van incorporando. Tenemos más de 73 megawatts de autoconsumo en nuestras redes. Cuando empezamos no había nada. Así que estas son cosas que se van incorporando a los sistemas y es una realidad que no podemos negar. Y finalmente, pues apoyo iniciativas en curso de desarrollo del país, donde para nosotros está en nuestro ADN poder colaborar con las instituciones, con el gobierno y con el país para avanzar en el sector eléctrico. Y
principalmente con una vocación a los clientes para que perciban un mejor servicio. Entonces, ese es el tema que tenía preparado. Creo que cumplí con el tiempo y les agradezco mucho su atención. Muchas gracias, ingeniero Cano. Y ahora invitamos a los 3 expositores del panel número 3 para el periodo de preguntas y respuestas. Y les recordamos a todos los participantes que en sus mesas tienen unos papelitos en donde pueden colocar sus preguntas para pasarlas al moderador. Mientras terminan de colocar las sillas, reiterarles que este foro se está grabando y va a ser retransmitido a través de nuestro canal de YouTube Financiero News. Así que anótenlo para los que quieran volver a ver este programa de este evento, lo puedan ver a través de nuestro canal de YouTube Financiero News. Y igual les pedimos que nos sigan en nuestras redes sociales en Instagram, @Financiero News. Vamos a empezar con las preguntas ya para nuestros depositores. La primera pregunta es para Naturgy. Para Sebastián. Dice, conexión a la red, con las fechas de la licitación anunciadas, ¿cómo se va a mejorar los procesos de acceso a la red, ya que actualmente hay solicitudes negadas y sin motivos técnicos? Bueno, como mencioné en la exposición, cuando no usaría se niega cuando un nuevo generador no se puede conectar a la red, siempre es por motivos técnicos. O sea, lo expliqué, tenemos incluso lo que aplicamos es incluso riesgoso, ¿no? Porque admitimos que la línea pueda llegar casi al nivel de sobrecarga en sentido contrario más la demanda mínima. Por lo tanto, pues donde actualmente no se logra es porque la red tiene sus limitaciones, no por la propia red, sino porque no hay demanda. O sea, entre más demanda hay un lugar, más capacidad tiene la red. Por ejemplo, en Panamá Oeste, Arreján, Burunga, el sector de Chorrera hay capacidad suficiente, ¿no? Y mucha capacidad de conexión. Hacia Azuero, como mencioné, hay un poco menos porque bueno, también la demanda es menos. Y de los contratos que tenemos con los generadores o los promotores actuales, pues están en curso y depende que ellos construyan sus plantas, ¿no? Y las nuevas que están llegando, pues siempre las atendemos en el menor tiempo posible. Perfecto, muchas gracias. La siguiente pregunta es para Moisés. ¿Cómo se gestionan las pérdidas de energía en las redes de distribución? ¿Estas pérdidas incrementan el precio al consumidor? Sí, a nosotros como empresas reguladas se nos reconoce un límite máximo de pérdidas. Entonces siempre hay que estar procurando que los niveles de pérdidas técnicas se mantengan abajo para precisamente quedar por debajo de ese límite, porque por encima no nos reconocen es pérdida. Si sumamos a las pérdidas técnicas, las pérdidas no técnicas, que usualmente es fraude y robo, el porcentaje se incrementa más. En el caso de la concesión de ENSA tenemos zonas que se denominan zonas rojas, zonas de asentamientos informales, donde muchas veces están, se presentan pérdidas de energía que nos constituyen una afectación bastante grande, pero la buena noticia es que se hacen inversiones y se logra bajar ese nivel de pérdidas. Contrario a lo que se piensa, muchas veces los clientes no es que están opuestos a pagar, sino que a veces por situaciones, digamos, de permisología y demás, como hay gente que se asenta informalmente, no tiene los documentos legales, tienen derechos posesorios o títulos de propiedad, a veces les cuesta, digamos, obtener un suministro de forma oficial. Entonces, eso conlleva retrasos y que se aumente el porcentaje de pérdidas no técnicas, pero se trabaja en eso con las autoridades para lograr que esos permisos se den de forma rápida y se pueda bajar ese porcentaje. Como les dije, las pérdidas tienen un tope que nos reconocen y entonces por encima de ese valor no se tiene, así que hay incentivos para bajarlas. Muchas gracias. La siguiente pregunta es para Miguel. ¿Qué porcentaje de contratos de energía y potencia tiene AES y AES Panamá ahora que bajó el spot
¿Qué pasó con la tarifa? ¿Bajó? Sí, bueno, el tema de tarifa yo no voy a hablar porque el tema de tarifa es del Estado, del gobierno de turno que pueda estar hablándose de las tarifas. Entiendo que las tarifas iban a subir y iba ¿cómo se llama? Dieron un porcentaje más alto de subsidio que entiendo que está claramente definido en las tarifas, ¿cómo se llama? En la factura de cada uno de ellos. Miren, para que sepan, cuando gana Colón, cuando gana y hace la planta esa, en capacidad instalada, estaba por arriba del 25%, más o menos llegaba a un 32%. Gracias a un poco más quizás, la sede en esa oportunidad nos dieron los permisos sin ningún problema. Posteriormente, a medida que va subiendo, el día de hoy, como ha entrado cualquier cantidad de compañías en el sector, cualquier cantidad, más o menos otro porcentaje en capacidad instalada de los 4.900 y pico datos de la SED que hay en este momento de capacidad instalada, AES tiene 1.181. Y eso es así. Entonces, más o menos tiene como un 29, 28% por ahí, más o menos. Ahora, ¿qué sucede? Cuando tú dices, bueno, ¿y cómo está generando AES? Ahí estamos hablando no de capacidad instalada, sino de cuánto genera en un momento dado a esta hora cuando está generando. Yo les recuerdo a todos que el mercado eléctrico, como funciona, es que tú llamas a la más económica, a las que no puedes almacenar, y ahí va subiendo, de la más económica a la más cara, hasta que llegas a cubrir tu nivel. Quiere decir que todas estas para abajo son las más eficientes y las más económicas. En ese momento, AES puede tener alrededor entre un 30, 35% y a veces llega hasta un 48%. Pero lo importante de esto es que si tú sacas ese 25, y me alegra la pregunta, no fue de alguien de AES que la hizo, ¿no? Entonces, pero me alegra la pregunta, porque si tú sacas y le dices, suponte, le dices a AES, y la autoridad en ese momento me hubiera dicho, no, que 25%, que inteligentemente no lo hizo, si lo hubiera sacado, el spot estuviera más alto. Y en ese momento las distribuidoras no están 100% contratadas. Al no estar 100% contratada, la distribuidora tiene que voltearse a los mercados spot y comprarlo. La tarifa hubiera subido. Entonces, tenemos un porcentaje alto en la generación porque somos mucho más eficientes, porque logramos un contrato más eficiente, pero esa eficiencia ya hay empresas que son 3 veces más eficientes que la mía y que apuestan a una eficiencia. Entonces yo tengo que darme cuenta y decir, oye, ¿qué debo hacer yo? Por eso metí inteligencia artificial, gastamos $7 millones en inteligencia artificial, en Learning Machine, para poder apostar a poder ser más eficiente y más económico. Y ese es el secreto de esto. El secreto está ahí. No está en darle incentivo, no está en darle en esto, vamos a proteger. No. Como se comporta, que Australia, también que lo mencionó Javier, es totalmente libre en su tema de generación. Y a eso yo me refiero. AES, ni ninguna empresa va a llegar a un 90, a un 80, que podríamos entonces estar hablando de ¿cómo se llama? De acaparamiento. 80, 90. ¿Qué puede hacer eso? Eso no va a llegar a AES. Y no va a llegar. ¿Por qué no va a llegar? No es porque AES lo tome la decisión. No llega porque el mercado se autorregula, que es como debe ser. Al momento cuando hay interferencia y se pone que no, políticamente tienes que hacer esto porque hay que proteger. ¿De dónde sale ese 25%? El 25%, como dije anteriormente, sale exclusivamente porque querían 4 empresas generadoras en el país. Tú le preguntas a todos los que hicieron ¿cómo se llama? La ley en ese momento. Entonces, unos te dicen que no, que era generación licencias con ¿cómo se llama? Con concesiones. Dicen, no, lo que queríamos era eso. Otros te dicen, no, yo no voy a poder creer la falta de agilidad e inteligencia de las personas que están claros en lo que hicieron. Otros dicen, no, estábamos claros porque teníamos que cuidar lo que es el agua y lo que es geotérmica, porque se pensaba, y por eso teníamos que poner un cap ahí. Pero el verdadero cap del 25% viene porque querían tener 4 empresas como mínimo. Hoy, a Dios gracias,
tenemos 72 o más. Gracias por la respuesta. La siguiente pregunta es para Sebastián. Considerando que limitar el despliegue de Smart Grids solo a la distribución crea vulnerabilidades técnicas y sistemáticas, ¿qué acciones se están tomando o deberían tomarse para que el regulador incluya generación y transmisión? ¿Puedes repetirle que no? Sí, vamos de nuevo. Considerando que limitar el despliegue de Smart Grid solo a la distribución crea vulnerabilidades técnicas y sistemáticas, ¿qué acciones se están tomando o deberían tomarse para que el regulador incluya la generación y transmisión? Bueno, el despliegue de medidores inteligentes para el consumo, ¿no? Es para los clientes, la red de transmisión y la de generación. Por default tiene ya medidores digitales y electrónicos, ¿no? Con su sistema SCADA. Definitivamente que el despliegue de medida inteligente es para el consumo, ¿no? Y también pues prepara la red, como decía Moisés, para un futuro proyecto de comercialización, ¿no? De comercializadoras, y la vulnerabilidad no hay, ¿no? O sea, sí tenemos que prepararnos como distribuidoras para los riesgos que mencionaba, riesgos de ciberseguridad, riesgos de la información, del dato, pero aparte de eso son retos técnicos que, bueno, ya muchos países están muy por delante de nosotros y no estamos ensayando, ¿no? Yo creo que el beneficio de la medida inteligente para el cliente es sustancial, ¿no? Conocer su propio consumo y la transparencia en la información. Yo creo que es un punto importante con esta tecnología. Gracias. La siguiente pregunta es para Moisés. ¿Qué nos puede decir sobre la reubicación de las redes de distribución aérea a subterráneo? ¿Hay algún porcentaje de avance? Sí, hay porcentaje de avance. Definitivamente las redes subterráneas son mucho más costosas porque las redes aéreas. En el ejemplo que les poníamos del área de Colón, una de las principales solicitudes de la zona, que pues, por ser ciudad jardín y demás, se haga todo en área subterránea, pero entonces también eso hay que evaluarlo adecuadamente, porque como les decíamos, todos los costos en red van a tarifas. Entonces si se encarecen demasiado los costos de inversión, el IMP resultante o el valor agregado de distribución, que es lo que se ve, va a ser más alto. Entonces al momento que calculamos la tarifa sobre esa base, el 27% que corresponde a distribución puede incrementarse. Entonces siempre es un balance entre eficiencia, costos. Así que hay que mantenerlo siempre en un balance adecuado. Muchas gracias. Vamos a cerrar con esta última pregunta para Miguel. ¿Necesitamos más inversión en generación frente a los escenarios de crecimiento de la demanda? Y si estas nuevas inversiones deben ser grandes empresas generadoras o mejor dividirlas en pequeñas. Sí necesitamos más generación, mucho más generación. Yo no te voy a decir tiene que ser grandes o tiene que ser pequeñas. Yo te tengo que decir que sea la más económica y la que verdaderamente monte la planta, ¿no? En todos los países del mundo, en todos, hay una o dos o tres empresas que llevan la batuta del crecimiento. Y las otras empresas se van sumando. El mejor ejemplo aquí es Naturi. Naturi es 15 veces o 10 veces el tamaño de AES. 15 o 20 o quizás más del tamaño de AES. Y crece y lleva todo, en varios países lleva la batuta de crecimiento. En este país, 72 empresas, como digo. Tengo que ser muy delicado para decir esto, ¿no? Pero gracias a la inversión de todas las inversiones, de todo lo que invirtieron, pero muy en particular de AES, nosotros no hemos pasado páramo. Nosotros hemos tenido problemas. Entonces, lo que es bien para la gran mayoría no puede ser malo para un grupo buscar de defender su inversión. Lo que hay que hacer es como yo estoy haciendo. ¿Cómo puedo llegarle a estos solares pequeños que están invirtiendo en precio para poder ofrecer a un gran cliente ese precio que él puede ofrecer y no quitarme el mercado? Y eso es muy dinámico el mercado. Hoy hay una noticia, Iberdrola, que es tan grande o igual de grande que Naturi española, le acaba de vender a COS todos los negocios de México. Todos los negocios de México. Y COS era anteriormente, ¿cómo se llama esta empresa?
COS compró a Bengoa, que es una empresa grande. Entonces, eso es dinamismo del mercado eléctrico. Quizás yo la concesión de la empresa A es una empresa americana y es de pensamiento liberal. Es un pensamiento que es así, pero yo sí creo que a medida que haya más competencia es mejor, es mucho mejor, porque si no vamos a tener estos problemas donde tú digas, bueno, hay un banco que hizo un préstamo a esta empresa no le llega a los números, ¿cómo hacemos esta cadena? Que estoy de acuerdo en ayudarlo, estoy de acuerdo en verlo, pero no consta de que tú digas, vamos a poner un cap al más económico para que pueda salvar a los otros. Eso no es correcto. Eso no es correcto. Y no hay ningún peligro en que el mercado esté abierto. Entonces tú me dices, ¿tienen que venir empresas grandes o empresas más pequeñas? La que sea mejor y la empresa que gane. En las próximas licitaciones, AE no va a participar. ¿Y por qué simplemente no va a participar? Porque tengo la espada de Damocles aquí que dice eso. Por lo que sí yo voy a hacer, Orlando, es agarrar e informar. Este es el precio con que yo hubiera dado. Aquí te lo doy. Te lo doy a ti que tengo confianza, tú por favor vas sellado y lo lanzas. Y entonces yo voy a decir, mira, perdí. O vas a decir, no, mira, ganó y hubiera sido mejor para ellos. Pero no voy a participar. Te puedes estar seguro de empresas nuevas, plantas nuevas. Para las otras plantas tengo que hacerlo porque ya tengo inversión acá. Entonces, eso es así de claro y así debe ser. Que invierte el que tenga que invertir y que pueda crecer y que podamos seguir no 72 empresas, sino sean 150 empresas y más, pero la que sea el mejor precio. Y la que te lo monte, porque te voy a contar ya para cerrar esto. Cuando ganamos nosotros Colón, los 381 megas, también ganó Martano, que después fueron los chinos, ¿no? Y nosotros teníamos el permiso de impacto, nosotros participamos. O sea, que podíamos haber puesto el precio aún más barato y decir, no sé qué, lo bajamos a lo máximo. Ya teníamos la terminal, teníamos todo, ¿no? Entonces, podíamos ser más económicos y pusimos el precio más bajo y llegaron 3 y nos ganaron. 3, nosotros quedamos de cuarto. Perfecto. ¿Y la puede construir eso? Nos reunimos con ellos para decirle a los chinos, aquí tú tienes todo el espacio para poder tú construir ahí. Para que tú puedas construir aquí. Hasta el permiso de impacto ambiental lo tienes, todo completo. Y tú sabes, y nos fuimos hasta Estados Unidos a la corporación y estuvimos ahí reunidos. Y tú sabes lo que me dijo en esa oportunidad la persona con que estamos negociando. Su proyecto se le está saliendo las ruedas y no lo van a poder montar. Así mismo me dijo. Y en 27 meses esa planta estaba montada. Estamos viendo todavía la de Martano dónde está. Entonces eso, que participe todo el mundo porque se ve beneficiado el consumidor final. Y cero cap, esa es mi posición. Muchas gracias, Miguel. Cerramos con esa reflexión final de este foro y agradecemos a nuestros expositores, a ustedes por haber participado también, a nuestros patrocinadores, en especial Naturgy y Enel, así como ENSA, Panam Generating, AES Panamá, Seguros y Valores y Mi Thinkers Academy. De parte de todo el equipo de Financiero News, le damos la gran deseo de buenas tardes, que pasen un buen día y tenemos en la parte de afuera un cóctel preparado especialmente para ustedes y para seguir conversando sobre este interesante tema. Que pasen toda una muy buena tarde.